Imaginen una playa que ha permanecido intacta por 60.000 años, donde los nativos lanzan flechas fabricadas con los restos de un naufragio. Muy cerca de ahí, una isla de acceso prohibido mantiene atrapadas a miles de víboras letales con un veneno sumamente potente. La humanidad cree que tiene el control absoluto de la Tierra, pero existen territorios específicos que están totalmente cerrados al mundo. ¿Qué secretos resguardan estos entornos tan peligrosos? ¿Y de qué manera un extraño incidente en un litoral virgen se mantuvo oculto durante 45 años? Acompáñennos hoy mientras descubrimos los lugares más impenetrables de todo el planeta. Comenzamos en la India con la isla Sentinel del Norte, en la bahía de Bengala. Esta masa de tierra alberga a los sentineleses. Ellos son una sociedad de cazadores y recolectores que ha rechazado con éxito la intrusión extranjera durante casi 60.000 años. Sus violentas reacciones hacia los visitantes obligaron al gobierno indio a declarar el área como una zona de exclusión estrictamente vigilada. Podrían preguntarse qué impulsa esta intensa agresión. La historia apunta a un trágico suceso de 1880. Un oficial de la Marina Real llamado Maurice Vidal Portman llegó a sus playas y secuestró a 6 nativos. Se llevó a un anciano, una mujer y 4 niños, con la esperanza de mostrarles las maravillas de la civilización británica. Trágicamente, los 2 adultos mayores fallecieron rápidamente debido a enfermedades extranjeras. Un aterrorizado Portman dejó a los niños sobrevivientes de vuelta en la playa con regalos. Ese secuestro grabó una lección aterradora en la tribu, enseñándoles que los rostros extraños traen una muerte segura. Su solitaria existencia enfrentó una enorme interrupción en 1981. Un barco de carga de 14.515 toneladas métricas, conocido como el MV Primrose, encalló en su arrecife durante una feroz tormenta. Los marineros varados pasaron días en absoluto horror, observando a los nativos fabricar canoas de madera para una emboscada. El capitán envió desesperados llamados de radio rogando a las autoridades que les lanzaran armas desde el cielo. Por fortuna, las turbulentas aguas del océano frenaron el asalto, hasta que un helicóptero de rescate evacuó a la tripulación. Las secuelas de este impactante evento muestran que los lugareños extrajeron acero de esa embarcación encallada durante décadas, mejorando sus armas. Vimos la letal precisión de estas flechas en 2018, cuando el misionero estadounidense John Allen Chau murió al instante al pisar su arena para intentar convertirlos. Debemos respetar su total aislamiento para siempre, o el contacto con el mundo moderno será eventualmente inevitable. Por favor, compartan su perspectiva abajo en los comentarios. Ahora, imaginen un sitio tan infernal que redefine lo que creían posible sobre la vida en la Tierra. La depresión de Danakil es un paisaje abrasador y alienígena ubicado a más de 120 metros bajo el nivel del mar en el norte de Etiopía. Al mediodía, el suelo supera habitualmente los 49 grados Celsius y el aire está cargado de vapores de azufre que queman los pulmones con cada respiración. Esta es una de las regiones habitadas más calientes del planeta, donde la corteza misma de la Tierra se está separando a medida que las placas tectónicas se distancian entre sí. Los colores en este lugar parecen retocados digitalmente. Amarillos neón, rojos intensos como la sangre y extensas costras de sal blanca se extienden hasta el horizonte. Bajo la superficie, el magma asciende para alimentar lagos de lava hirviente y pozas de ácido tan cáusticas que pueden disolver las suelas de sus botas en cuestión de minutos. Sin embargo, incluso en este infierno químico, bacterias extremófilas diminutas prosperan en los manantiales tóxicos, ofreciendo a los científicos un modelo vivo de cómo podría lucir la vida extraterrestre en Marte. Pero llegar hasta aquí requiere algo más que equipo de supervivencia y valentía. Danakil se ubica cerca de una tensa frontera militarizada con Eritrea, una región marcada por el conflicto y el bandidaje. Cualquier expedición exige permisos federales y una escolta armada de la milicia local AFAR para sortear los peligros. La recompensa para quienes realizan el viaje es vislumbrar uno de los laboratorios naturales más grandes de la Tierra, donde el único indicio de humanidad pasada podría ser el esqueleto de un animal blanqueado por el sol o los restos oxidados de una expedición fallida. A unos 160 kilómetros de la costa de Sao Paulo, se encuentra una porción de selva tropical y roca de apenas 43 hectáreas de extensión. Bienvenidos a la Ilha da Queimada Grande, mejor conocida en el mundo como la Isla de las Cobras. Su exuberante belleza esconde un secreto espeluznante, la concentración más letal de serpientes venenosas de todo el planeta, hogar exclusivo de la víbora de Foseta cabeza de lanza dorada.
En algunas zonas hay aproximadamente una serpiente mortífera por cada metro cuadrado de terreno. Estas no son víboras ordinarias, aisladas del continente durante unos 11.000 años. Cuando el aumento del nivel del mar separó la isla tras la última edad de hielo, evolucionaron en total aislamiento. Al no tener presas terrestres disponibles, se adaptaron para cazar aves migratorias, desarrollando un veneno hasta 5 veces más potente que el de sus parientes continentales. Esa toxina puede provocar hemorragias internas masivas, disolver el tejido humano y acabar con la vida de una persona en menos de una hora. Debido a esta densidad letal, calculada entre 2.000 y 4.000 víboras, la Marina de Brasil prohíbe estrictamente el acceso al público. Solo científicos cuidadosamente autorizados y tripulaciones navales que dan mantenimiento al faro automatizado tienen permitido desembarcar, y únicamente bajo estrictos protocolos médicos. Las leyendas locales aumentan el terror, contando la historia de un farero y toda su familia muertos por serpientes que entraron por sus ventanas en la noche, y la de un pescador hallado sin vida en un charco de su propia sangre. Ya sea mito o advertencia, la realidad es evidente. Nadie habita aquí, y nadie tiene intenciones de hacerlo. De la naturaleza depredadora a la fragilidad del patrimonio humano, la Cueva de las Cox ofrece un giro conmovedor sobre el aislamiento, donde el peligro no amenaza a las personas, sino que es causado por ellas. Descubierta enteramente por casualidad en septiembre de 1940, cuando un joven de 18 años llamado Marcel Ravidat y su perro tropezaron con un pozo oculto. Esta caverna en el suroeste de Francia reveló más de 600 pinturas paleolíticas que datan de hace unos 17.000 años. Era una cápsula del tiempo de los primeros artistas de la humanidad, conservada en perfecta oscuridad durante milenios. Cuando las Cox abrió al público en 1948, las multitudes acudieron en masa, superando a veces las 1.200 personas cada día. Pero esa presencia humana tuvo un costo devastador. El dióxido de carbono de la respiración, el aumento del calor, la humedad y la iluminación artificial alteraron radicalmente el delicado microclima que había protegido el arte por tanto tiempo. Moho y brotes de hongos se extendieron rápidamente por las paredes, amenazando con borrar lo que casi 20.000 años de naturaleza habían preservado. En 1963, Francia selló permanentemente la cueva al público. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. En 2001, un brote masivo de hongos cubrió las paredes, y los tratamientos químicos agresivos solo provocaron nuevas y extrañas cepas de moho negro. Hoy en día, solo un puñado de científicos ingresa usando trajes protectores, mientras complejos sistemas climáticos regulan el aire. El abismo de Challenger, en el extremo sur de la fosa de las Marianas en el Pacífico Occidental, es el punto más profundo en toda la corteza de la Tierra. Se hunde a más de 10.970 metros en línea recta, una distancia mayor que la altura a la que vuelan los aviones comerciales por encima de las nubes. En estas profundidades aplastantes, las condiciones son hostiles para casi cualquier forma de vida conocida. El agua se mantiene apenas por encima del punto de congelación, la oscuridad es absoluta y eterna, y la presión supera los 1.050 kilogramos por centímetro cuadrado. Para ponerlo en perspectiva, es como equilibrar el peso de 50 aviones Jumbo sobre la punta de un solo dedo humano. Llegar al fondo requiere sumergibles diseñados a medida, construidos para sobrevivir a fuerzas que destruirían instantáneamente a las embarcaciones ordinarias. Solo un número muy pequeño de humanos ha realizado este viaje. Después del descenso pionero de la Marina de los Estados Unidos en 1960, el cineasta James Cameron completó una histórica inmersión en solitario en 2012. Luego, en 2019, el explorador Víctor Vescovo estableció un nuevo récord de profundidad y realizó notables descubrimientos biológicos, incluyendo peces caracol mutantes que sobreviven a miles de metros de profundidad. Pero su hallazgo más desalentador fue un triste reflejo de la actualidad. Un fragmento de residuo plástico fabricado por el hombre reposando en el fondo marino. Incluso en el punto más profundo e aislado del planeta, la contaminación humana ya había llegado, demostrando que ningún rincón de la Tierra está realmente intacto. En el corazón de la Grecia continental, enormes pilares de arenisca brotan de la tierra, elevándose verticalmente a más de 396 metros sobre el fondo del valle. Desde los siglos IX y X, los ermitaños ortodoxos orientales buscaron estas alturas para escapar de las tentaciones y la violencia del mundo secular, practicando una forma estricta de asceticismo en absoluta soledad. Los primeros de estos monjes vivían en estrechas cuevas y grietas en la base de los pilares, en espacios apenas lo suficientemente grandes para que una sola persona ayunara y rezara en silencio.
Para el siglo XIV, a medida que crecía la amenaza de las invasiones otomanas, los monjes subieron aún más alto, construyendo elaborados monasterios situados de forma precaria en la cima de los acantilados verticales. Antes de que finalmente se tallaran escaleras en la roca en la década de 1920, los monjes, visitantes y suministros eran izados por las paredes del acantilado en redes de cuerda, elevados mediante cabrestantes manuales. Cuando los viajeros nerviosos preguntaban con qué frecuencia se reemplazaban las cuerdas desgastadas, los monjes respondían de forma célebre que solo cuando Dios permitía que se rompieran. Esta inaccesibilidad extrema transformó a Meteora en una bóveda de la identidad griega. Durante los siglos de dominio otomano, la leyenda cuenta que escuelas secretas operaban en estos santuarios remotos, donde monjes valientes enseñaban a los niños el alfabeto griego, la historia y la fe bajo una amenaza constante. Meteora se erige hoy como prueba de cómo se utilizó el aislamiento físico para preservar una cultura entera de la desaparición. Surtsey ni siquiera existía antes de noviembre de 1963. Cuando una violenta erupción volcánica submarina rompió la superficie del océano frente a la costa sur de Islandia. Durante casi 4 años, la lava y la ceniza se acumularon cada vez más alto, hasta que una isla completamente nueva nació del mar. Una oportunidad única para observar cómo emerge la Tierra desde la nada. Reconociendo su valor extraordinario, el gobierno de Islandia y la comunidad científica internacional declararon a Surtsey como una reserva natural estricta en 1965. El objetivo era simple pero profundo: estudiar cómo la vida coloniza espontáneamente un entorno completamente estéril desde cero. Para proteger ese laboratorio prístino, el acceso del público está permanente y absolutamente prohibido. Solo a un número muy pequeño de investigadores autorizados se les permite desembarcar, e incluso ellos deben someterse a una revisión rigurosa de su ropa y equipo para evitar la introducción de semillas, insectos o patógenos extranjeros. La fragilidad de este experimento quedó revelada de forma célebre en 1969, cuando los científicos descubrieron una planta misteriosa brotando de la ceniza volcánica. Creyendo que habían presenciado una llegada natural, convocaron a un botánico, quien rápidamente la identificó como una planta de tomate. Al excavar en el suelo debajo, descubrió la vergonzosa verdad: un investigador había hecho sus necesidades en la isla, y una semilla de tomate había sobrevivido al tracto digestivo humano para echar raíces. La planta fue retirada de inmediato, y el incidente se mantuvo en secreto durante 45 años para preservar la integridad científica de la isla. En lo alto de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, dentro de la región de Liangshan, la aldea de Atuler se aferra a una repisa de roca a más de 1.400 metros sobre el valle del río Meigú. Durante siglos, el único vínculo entre esta comunidad de la cima del acantilado y el mundo exterior fue una aterradora red de 17 escaleras celestiales escalonadas, tejidas con lianas de ratán y madera, suspendidas sobre abismos de 243 metros. Los ancestros de los aldeanos eligieron deliberadamente esta peligrosa ubicación hace generaciones, buscando refugio de la guerra y de las violentas disputas tribales. Cambiaron la amenaza de los enemigos humanos por una vida de extenuante aislamiento vertical. Los residentes dependían por completo de esas frágiles lianas para acceder a la educación, la atención médica y los mercados. Niños de apenas 6 años aprendían a equilibrarse al borde del abismo, realizando un ascenso de 2 horas de ida y vuelta para ir a la escuela interna, mientras que los adultos transportaban pesadas cargas de nueces y pimientos acantilado abajo para venderlas. Las caídas desde las escaleras podridas eran habituales y a menudo fatales. En 2016, la atención de los medios globales expuso estas duras realidades, forzando una transformación rápida. El gobierno reemplazó primero las peligrosas lianas por estructuras firmes de acero. Sin embargo, al reconocer que la propia geografía hacía imposible una vida sostenible, las autoridades tomaron una medida más radical. En mayo de 2020, los 84 hogares fueron reubicados en departamentos subsidiados en una ciudad situada a unos 69 kilómetros de distancia, dotada de electricidad, escuelas y hospitales. Hoy en día, la aldea original permanece mayormente abandonada, como un conmovedor monumento a la supervivencia. Ushguli, una agrupación de 4 aldeas antiguas, se localiza a aproximadamente 2.100 metros de altura al pie del monte Shkara, el pico más elevado de Georgia. Esto lo convierte en uno de los asentamientos habitados de forma continua más altos de toda Europa. Durante unos 6 meses al año,
las intensas nevadas y las avalanchas vuelven los sinuosos caminos de montaña totalmente intransitables, aislando por completo a los cerca de 200 residentes del pueblo más cercano. Esta cuarentena climática ha funcionado como un poderoso mecanismo de preservación. Ushguli ha permanecido esencialmente sin cambios desde el siglo IX, salvaguardando la antigua cultura Svan y su peculiar lengua hablada, la cual posee rasgos arcaicos que se remontan a miles de años atrás y carece de forma escrita. Caminar entre sus viviendas se siente como adentrarse en el mundo medieval. La característica más llamativa de Ushguli es su bosque de más de 200 torreones defensivos de piedra, conocidos como koshki. Estas estructuras surgieron de una clase diferente de aislamiento, una sociedad sin una aplicación centralizada de la ley. Para resolver violentas disputas de sangre por cuestiones de honor o tierras, las familias se refugiaban en estas torres, algunas de 24 metros de altura, metiendo las escaleras exteriores y sellando las pesadas puertas. Provistos de granos, carne en conserva y agua, podían resistir asedios que duraban meses o incluso años. Si quieren comprender lo que verdaderamente significa estar en el extremo final de la Tierra, no busquen más allá de la isla Bouvet. Esta dependencia noruega a la deriva en el tormentoso Océano Atlántico Sur ostenta el título de la porción de tierra más aislada, totalmente salvaje y deshabitada de todo el planeta. Se ubica a más de 1.770 kilómetros al norte de la Antártida y a más de 2.250 kilómetros del asentamiento humano más cercano. El terreno es de una hostilidad glacial absoluta. Alrededor del 93% de su superficie está sepultada bajo gruesos glaciares, y la línea costera se compone casi por completo de acantilados escarpados e impenetrables que caen directamente a mares helados y agitados. El único punto de desembarco semiviable es una pequeña terraza rocosa llamada Niroisa, formada por un desprendimiento costero en la década de 1950, donde Noruega mantiene hoy una estación meteorológica totalmente automatizada. Aquí no hay personas, solo aves marinas, focas y algún investigador ocasional. De hecho, los humanos más cercanos en cualquier momento bien podrían ser los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, que pasa a unos 400 kilómetros de altura. La extrema lejanía de Bouvet ha generado misterios duraderos. En 1964, un equipo de reconocimiento británico descubrió un bote salvavidas abandonado flotando en una laguna, con remos y suministro cerca pero sin rastro de tripulación alguna. El enigma permaneció sin resolver durante décadas antes de ser vinculado a un grupo de balleneros soviéticos desamparados. Luego, en 1979, un satélite estadounidense detectó un misterioso destello doble cerca de la isla, del cual se sospecha ampliamente que fue una prueba nuclear no declarada. El frío silencio en este lugar se siente eterno. Bienvenidos al límite absoluto de la habitabilidad humana permanente. Tristán de Acuña, el asentamiento habitado más remoto de la Tierra. Situado a aproximadamente 2.400 kilómetros de Sudáfrica en el Atlántico Sur, este territorio británico de ultramar carece por completo de aeropuerto. El único enlace físico con el resto del mundo es un peligroso viaje marítimo de aproximadamente una semana desde Ciudad del Cabo, cruzando algunas de las marejadas más rudas de todo el planeta. Al no contar con un puerto de aguas profundas, incluso el atraque depende enteramente de las condiciones del clima. El asentamiento principal, llamado de forma encantadora Edimburgo de los Siete Mares, alberga a menos de 250 residentes. Sorprendentemente, toda la población desciende de solo 15 fundadores originales, lo que hace que la comunidad comparta únicamente 7 apellidos sobrevivientes: Glass, Green, Swain, Rogers, Hagan, Lavarello y Repeto. Este cuello de botella genético extremo ha producido rasgos hereditarios muy frecuentes, incluyendo tasas inusualmente altas de asma entre los isleños. Lo que verdaderamente define a Tristán de Acuña es su adaptación sociológica al aislamiento. En un entorno donde los recursos son limitados, la ayuda médica está a semanas de distancia y las cadenas de suministro son frágiles, la supervivencia depende de la eliminación completa de la competencia individual. Toda la tierra es de propiedad comunal. Este espíritu comunitario se aprecia mejor en las famosas parcelas de patatas, campos amurallados con roca volcánica para proteger los cultivos de los feroces vientos del Atlántico. En los días de siembra y cosecha, todas las demás labores de la isla se detienen y la población entera trabaja unida en los campos, asegurando que ninguna familia se quede jamás sin alimento. Algunos paisajes son tan feroces que incluso los exploradores más decididos del planeta retroceden.
El Cabo Melville se localiza a lo largo de la costa noreste de Australia y está rodeado por inmensos bloques de granito negro apilados en formaciones de decenas de metros de altura. La selva tropical florece en la cima de esta fortaleza, pero durante décadas nadie logró ingresar a ella. Eso cambió en 2013 cuando un equipo de investigadores utilizó helicópteros para descender al interior, esquivando las murallas intransitables. Lo que hallaron fue un cofre de tesoros evolutivos, especies de reptiles y ranas con adaptaciones que no se encuentran en ningún otro lugar, como ojos enormes para cazar en la penumbra perpetua. El mundo perdido de Cabo Melville demuestra cómo el aislamiento, incluso en un continente tan vasto como Australia, puede clausurar universos enteros de vida por milenios, a solo unos pasos de lo conocido. Para cerrar nuestro recorrido mundial, conocemos las Islas Kerguelen, las llamadas Islas de la Desolación. Ubicadas a más de 3.300 kilómetros de la tierra habitada más cercana, solo se llega a ellas mediante un barco de suministro especializado desde la isla de la Reunión y únicamente unas pocas veces al año. Las islas están cortadas por glaciares, llanuras azotadas por el viento y extensos fiordos. Al pararse en la orilla, se está literalmente más cerca de los astronautas en órbita que de cualquier asentamiento humano. No hay aeropuerto. Las únicas personas aquí son entre 50 y 100 científicos en la estación de investigación de Port-au-Français. Los barcos anclan con gran riesgo debido a los feroces vendavales del oeste conocidos como los rugientes 40. La historia de Kerguelen presenta expediciones condenadas por el clima, el escorbuto y el escándalo, incluyendo una corte marcial en París para uno de los exploradores franceses originales, quien trajo consigo a una chica adolescente disfrazada de grumete. Kerguelen no es solo inalcanzable, es un sitio donde la ambición, la supervivencia y la exclusión han dado forma a un mito entero, una última frontera de genuina desolación, recordándonos lo salvaje e indomable que sigue siendo nuestro planeta. ¿Cuál de estos 15 lugares aislados les parece más conmovedor, más atractivo o más desconcertante? ¿Podrían soportar siquiera un día en alguno de ellos? ¿Hay otros sitios prohibidos que desearían ver en el próximo video? Cuéntenos en los comentarios. Y si quieren ver más viajes como este, hagan clic en suscribirse y activen la campana para que nunca se pierdan su próxima aventura más allá del límite de la civilización. Gracias por acompañarnos en esta expedición hacia las fronteras más lejanas del mundo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.